Muy buenos días, mi nombre es Sandro Solano Reynoso, soy estudiante de la carrera profesional de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú. En el presente curso de Derecho de la Propiedad Intelectual y Derecho del Consumidor, vamos a exponer en nuestra tarea académica 1, Indecopi multa telefónica por hostigar a usuarios con llamadas y mensajes no deseados, ¿no? Es una resolución final 1000-2022 CCC2, ¿no? Nuestra docente es la doctora Martín Carranza Grecia Geraldine. Es Lima, 1 de octubre del 2023. En introducción, en el presente trabajo académico del curso de Derecho a la Propiedad Intelectual y Derecho al Consumidor, vamos a analizar y explicar un caso real en el cual Indecopi, como la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, donde fomenta en el mercado mejores decisiones de consumo, garantizando la protección de la salud y seguridad de los consumidores, además de promover mecanismos para la prevención y solución de conflictos a nivel nacional del Perú. En este caso, como se ha pronunciado en materia de protección del consumidor a través de la multa telefónica, por llamadas agresivas y hostigantes, incluso de madrugada, por métodos comerciales agresivos y engañosos a través de la resolución 1022, ¿no? CCC2. Igualmente, desarrollaremos el resumen examinando y analizando la situación a fin de identificar los elementos claves del caso. Y emitiremos nuestra opinión sobre el caso, indicando que estamos a favor de la decisión de Indecopi y explicaremos los motivos que justifican nuestra postura y llegando a las conclusiones y recomendaciones del caso. Esta es una resolución de Indecopi 1000-2022, ¿no? El denunciante es Gonzalo Carreño Van Ort, el señor Carreño, ¿no? Denunciada Telefónica del Perú, S.A. Telefónica. Materias: protección al consumidor, improcedencia, métodos comerciales abusivos, engañosos, allanamiento, graduación de la sanción, actividades de telecomunicaciones alámbicas. En resumen del caso, ¿no? Mediante el escrito 13 de octubre del 2021, subsanada del 15 de noviembre del 2021, el señor Carreño interpuso una denuncia contra Telefónica por presuntas infracciones a la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, ante el Código. Mediante la resolución 2 del 6 de enero del 2022, la Secretaría inició un procedimiento administrativo de la ciudad contra Telefónica, confiado con lo siguiente. Primero, admitir la trámite la denuncia del 13 de octubre del 2021, subsanado mediante escrito el 15 de noviembre de 2021, presentado por el señor González Carreño, contra Telefónica del Perú SAC, por presunta infracción a la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por la presunta infracción al literal del numeral 58.1 del artículo 58 de la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. En tanto, el proveedor de denuncia había realizado llamadas agresivas y hostigantes mediante un sistema de llamadas automáticas que se repetían a toda hora del día, incluso hasta la madrugada. En el resumen del caso, ¿no? Segundo, admitir a trámite la denuncia el 13 de octubre del 2021, subsanado mediante escrito el 15 de noviembre del 2021, presentado por el señor González Carreño, Van Or, por presunta infracción a la ley 29571, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, por la presunta infracción del artículo 18, 19 de la ley 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? En tanto, el proveedor de denuncia había hecho uso indebido de los datos personales del denunciante de la empresa y su número de celular a efectos de hacer llamadas sin su consentimiento y promocionar los servicios que oferta. El 14 de enero del 2022, Telefónica prestó su cargo y se allanó al hecho imputado por presunta infracción al literal E del numeral 58.1 del artículo 58 del Código. Eh, el 27 de enero del 2022, el señor Carreño presentó un escrito solicitando se corrige el error material contenido en el resolutivo resolución 2 del 6 de enero del 2022 respecto a su número de celular. Mediante resolución número 3 del 8 de marzo del 2022, la Secretaría Técnica resolvió enmendar el error material existente en la resolución número 2 respecto al número del celular consignado, siendo el correcto, ¿no? El número que proporciona el señor Carreño. El 31 de marzo del 2022, el denunciante presentó copia de reclamo interpuesta contra Telefónica ante el Servicio de Atención al Ciudadano de Indecopi. Mediante informe de instrucción 18 de abril de 2022, la Secretaría Técnica comunicó a las partes las siguientes recomendaciones sobre la determinación de responsabilidades de Telefónica con las presuntas infracciones al código que son materia del presente procedimiento, ¿no? Recomendaciones. La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección del Consumidor número 2 recomienda lo siguiente. Primero, se recomienda declarar improcedente por falta de competencia extremo referido a Telefónica, sea que habría hecho uso indebido de los datos personales del denunciante al emplear su número celular, a efectos de recibir llamadas sin su consentimiento y proporciona los servicios que oferta. Segundo, se recomienda declarar fundada la denuncia presentada por el señor González Carreño
contra Telefónica del Perú, ¿no? Por infracción al inciso E, numeral 58.1, artículo 50 de la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en virtud del allanamiento y fundación extremo referido a que Telefónica recibe llamadas agresivas y hostigantes mediante un sistema de llamadas automáticas que se repetían a toda hora del día, incluso hasta la madrugada. Tercero, se recomienda imponer a Telefónica del Perú S.A. una amonestación, ¿no? Las partes no presentaron observaciones al informe final de instrucciones, pese a que se les fue notificado el 18 de abril de 2022. La infracción por parte de Telefónica del Perú S.A. En la infracción de la controversia a la ley 29.570, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Métodos comerciales agresivos y engaños. El artículo 58, definición y alcances, ¿no? 58.1. El derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales agresivos y engañosos implica que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo. En tal sentido, están prohibidas todas aquellas prácticas comerciales que importen, ¿no? Emplear centros de llamada, call center, sistemas de llamadas, teléfono, envío de mensajes de texto celular o mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercado, ¿no? Todos aquellos números, teléfonos y dirección electrónicas de consumidores que haya brindado a los proveedores de dichos bienes, servicios, su consentimiento previo, informado, expreso e inequívoco para la utilización de esta práctica comercial. Este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento y conforme a la normativa que rige la protección de datos personales. Seguimos con intenciones de controversia, ¿no? La otra controversia que entonces es el pago de las costas y costos del proceso en comparación con el proyecto legislativo número 86 de ley sobre facultad, normas y condiciones del INDECOPI, artículo 7. En cualquier procedimiento contencioso seguido ante INDECOPI, la comisión o oficina competente, además de imponer las sanciones que corresponden, podrá ordenar que la infracción asume el pago de las costas y costos del proceso que haya incurrido en la denuncia del INDECOPI. Los descargos de Telefónica que se allanó al hecho denunciado en concordancia con el artículo 102 del código, donde señala que si proveedor se allana la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente siempre que el referido allanamiento se realice con la presentación de descargos, ¿no? Ah, seguimos con controversias. La sanción queda registrada por el lapso de 4 años en concordancia con la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. El artículo 116, registro de infracciones y sanciones, en la INDECOPI llevó un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente código, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el lapso de 4 años contados a partir de la fecha de resolución, ¿no? Análisis de los fundamentos. Los siguientes fundamentos, que mediante el escrito 13 de octubre del 2021, subsanando el 15 de noviembre del 2021, el señor Carreño interpuso una denuncia contra Telefónica por presente infracción a la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor ante el Código, ¿no? Que mediante resolución número 2 del 6 de enero del 2022, la Secretaría Técnica de COP inició un procedimiento administrativo sancionado contra Telefónica de conformidad con lo siguiente. La denuncia tramitada el 13 de octubre del 2022, subsanado mediante el escrito 15 de noviembre del 2021, presentada por el señor Gonzalo Carreño Van Ort contra Telefónica del Perú, por presente infracción a la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por la presente infracción al literal E, el numeral 58.1 del artículo 58 de la ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado habría realizado llamadas agresivas y hostigantes mediante un sistema de llamadas automáticas que repetían a toda hora del día, incluso hasta la madrugada. Seguimos con los fundamentos. Indecopi admite a trámite la denuncia el 13 de octubre de 2021, subsanado mediante un escrito 15 de noviembre de 2021, presentado por el señor Gonzalo Carreño, ¿no? Contra Telefónica, por presunta infracción a la ley 29570, Código de Infracción y Defensa del Consumidor, por la presunta infracción al artículo 18 y 19 de la ley 29571, Código de Infracción y Defensa del Consumidor. En tanto, el proveedor denunciado habría hecho uso indebido de los datos personales de la ciudadana al emplear el número de celular, ¿no? A efectos de realizar llamadas sin su consentimiento y promover los servicios que oferta. Ahora vamos a identificar las normas aplicables, pero en este caso hay varias etapas, ¿no? Vamos a hablar primero sobre la improcedencia por falta de competencia, ¿no? El artículo 65 de la Constitución Política del Perú establece que el marco de una economía social de mercado es deber del Estado defender el interés de los consumidores y usuarios, debiendo garantizar el derecho
a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición en el mercado, así como su salud y seguridad. El artículo 2, literal D del decreto legislativo 1032, Ley de Organización y Funciones del INCOPE, encomienda al INCOPE la misión de proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información de los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada y evitando la discriminación en las relaciones del consumo, ¿no? El artículo 105 del Código dispone que la INDICOPE es la autoridad competente para conocer las infracciones en materia de protección al consumidor, lo cual solo puede ser negada cuando haya sido asignada a otro organismo por una norma expresa o con un rango de ley, ¿no? Ahora, sobre las imprudencias por falta de competencia. El artículo 13.5 de la Ley de Datos Personales señala que los datos personales solo pueden ser objeto de tramitación con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto, además que el consentimiento debe ser previo, información expresa e inequívoco, ¿no? Numeral 4 del artículo 2 del Decreto Supremo 003-2013, Reglamento de la Ley de Datos Personales, señala que un dato personal es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que identifica o les hace identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados. En materia de protección de datos personales, el artículo 32 de la Ley de Datos Personales señala que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Protección, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, la cual corresponde a realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de dicha ley y su reglamento, siendo que para tal efecto goza de potestad sancional, así como potestad coactiva, ¿no? Entonces, sobre la improcedencia por falta de competencia, seguimos con el artículo 33, ¿no? Funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sigue las funciones administrativas, orientadas, normativas, resolutivas, fiscales y sancionadas siguientes. Conocer, instruir y resolver las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales por la vulneración de los derechos que les concierne y dicta las medidas cautelares o correctivas que establece el reglamento. Iniciar fiscalizaciones de oficio por denuncia de parte de los actos contrativos o establecido por la siguiente ley y su reglamento y aplicar las sanciones administrativas correspondientes sin perjuicio de las medidas cautelares correctivas que establezca el reglamento. Los artículos 38 y 39 de la Ley de Datos Personales califican a los infractores como leve, grave y muy graves. Cada uno una multa de 0 hasta 5 UITs, más de 5 UITs hasta 50 UITs y más de 50 UITs hasta 100 UITs. Respectivamente, siendo la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales el ente competente que determina la infracción cometida y el monto de la multa imponible mediante resolución debidamente motivada. Sobre la improcedencia por falta de competencia, ¿no? El artículo 115 del reglamento de la Ley de Datos Personales será que el director de la Dirección de Sanciones es la autoridad que instruye y resuelve en primera instancia las presuntas infracciones de la protección de los datos personales y el director general de protección de datos personales resuelve en segunda y última instancia el procedimiento sancional, siendo su decisión la que agota la vía administrativa. El numeral 2, que imputó contra Telefónica una presunta infracción a los artículos 18 del Código, en tanto el denunciado habría hecho uso indebido de los datos personales del denunciante al emplear su número de celular a efectos de llamada sin su consentimiento y promocionar los servicios que ofertan. Sobre la improcedencia por falta de competencia. El señor Carreño se ratifica y presenta su denuncia hacia Telefónica y hace la mención, ¿no?, de la dirección y el centro, ¿no?, del distrito de San Isidro por haber hecho uso indebido de los datos personales, hostigándome y perjudicando a personas laborándome con llamas a recién sin ningún respeto por mi persona, a pesar de haber solicitado por distintos medios el cese de la misma, ¿no? Igualmente, desarrollaremos el resumen y examinamos y analizamos la situación a fin de identificar los elementos claves del caso, ¿no? Y emitiremos nuestra opinión sobre el caso. Indicado que estamos a favor de la decisión de Indicopi y aplicaremos los motivos que justifican nuestra postura, llegando a las conclusiones y recomendaciones del caso. Sobre la improcedencia por falta de competencia. Los artículos 38 y 30 de la Ley de Datos Personales califican la infracción como leve, grave y muy grave, cada uno con una multa de 0 hasta 5 UITs, ¿no? Igualmente, de 5 a 50 UITs, de 50 hasta 100, ¿no? Respectiva, siendo la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en la que competente que trae la infracción cometida y el monto de la multa imponible. El artículo 91 del Reglamento de la Ley de Datos Personales es que el procedimiento de notificación se inicia de oficio por inicio de la Dirección de Supervisión y Control de la Dirección General de Protección de Datos Personales, por lo menos de cualquier entidad pública, privada o persona natural.
El artículo 115 del Reglamento de la Ley de Datos Personales es que el director subsanació, instruye y resuelve la primera instancia, preguntas de información de protección de los datos personales, Dirección General de Protección de Datos Personales, bueno, segundo y última es el procedimiento sancionador, ¿no? Ahora, entramos a los métodos comerciales abusivos, ¿no? El numeral 58.1 del artículo 58 del Código establece que los métodos comerciales agresivos o engañosos son aquellos prácticas que merman de manera significativa la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo, ¿no? El literal ley del numeral 58 del artículo 52 del Código prohíbe emplear centros de llamadas, call center y sistemas de llamadas telefónicas, envío de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios, así como prestar el servicio de telemercadeo, ¿no? O todos aquellos números, teléfonos y direcciones telefónicas de consumo que no haya brindado a los proveedores de dicha bienes y servicios con consentimiento previo, informa expreso y inequívoco para la obtención de esta práctica comercial, ¿no? El artículo 102 del Código señala que el proveedor se allana a la denuncia presentada o que reconoce la presentación de ella contenida se da por concluido el procedimiento y minarmente siempre el que refiere a allanamiento se realice con la presencia de descargos, ¿no? En sus descargos tal vez se allanó al hecho denunciado, ¿no? Sobre el artículo 100 del Código señala que el proveedor se allana a la denuncia presentada reconoce las pretensiones de ella contenida, se da por concluido el procedimiento liminarmente siempre que el referido allanamiento se realice con la presentación de descargos. Sobre las medidas correctivas, ¿no? El artículo 114, 115, 106 del Código establece las facultades que tienen las comisiones para que cuando de oficio a pedido de parte puedan adoptar las medidas correctivas que tengan por finalidad resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al concepto de la infracción administrativa a su estado anterior, así como revertir los efectos que conducta infractora hubiese ocasionado evitar que éste se produzca nuevamente en el futuro. Sobre la afectación producida por infracción. Al respecto, se determinó la responsabilidad de Telefónica por infringir lo dispuesto en el inciso del artículo 58 del Código. En tanto, quedó acreditado que realizó llamadas agresivas y hostigantes mediante un sistema de llamadas automáticas que se repetían a toda hora del día, incluso hasta la madrugada. En atención a ello, la Secretaría Técnica ve que el nivel de infracción cometida por Teruel es alto, de conformidad con el cuadro 16 del Decreto Supremo. Tomando en cuenta lo antes descrito, el valor establecido de una función a atención producida por la infracción alta y el tamaño de infracción, gran empresa equivale a 22.900 UITs, ¿no? Conforme descrito en el cuadro 19 del Decreto Supremo. Sobre la determinación del factor, ¿no? De la multa. En relación a la duración de la conducta infractora, se dice que la conducta se produjo en septiembre de 2021, por lo que tuvo una duración de menos de 4 meses. Lo cual equivale, ¿no? De acuerdo con el cuadro 23 del Decreto Supremo, ¿no? Sobre la multa base. De acuerdo a lo expuesto, la multa base asciende a 22,97 UITs, ¿no? Sobre la aplicación de circunstancias agravantes atenuantes, circunstancias especialmente atenuantes, en el que caso se advierte que Telefónica se allanó la denuncia formada por su contra, dentro del plazo legal otorgado. Bajo dicho contexto, a efectos de calcular el valor atenuante impuesto, se ha considerado la dispuesta del cuadro 2 del Decreto Supremo, fijándose un valor del menos 50% conforme a lo detallado, ¿no? Sobre la multa final, ¿no? Por lo expuesto, corresponde imponer a Telefónica una multa de 17,23 UITs, ¿no? Sobre las costes y costos del procedimiento. El artículo 7 del decreto legislativo número 87, ley sobre facultades, normas y organizaciones de la Indecopi, dispone que es potestad de la Comisión Federal el pago de los costos y costos que se incurrieron en la denuncia o el Indecopi. En consecuencia, el proveedor denunciado debería cumplir con un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de presente resolución o pagar la parte denunciante los costos del procedimiento, que a la fecha asciende a 36 soles. Ah, sobre la inscripción, registro de infracciones y sanciones de Indecopi, ¿no? El artículo 119 del Código establece que el INDECO lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones de la referida norma con la finalidad de contribuir a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de 4 años, contados a partir de la fecha de dicha resolución. En relación a lo expuesto, al haberse verificado la infracción cometida, corresponde ordenar la inscripción de Telefónica en el registro de infracciones y sanciones del INDECOPI, ¿no? Bueno, conclusiones. Eh, voy a concluir que el INDECOPI es la Agencia Nacional de Protección al Consumidor que promueve mejoras decisiones de los consumidores en el mercado, garantizando la protección de la salud y seguridad de los consumidores. Además,
de promover mecanismos de prevención y resolución de conflictos a nivel nacional del Perú, ¿no? Dos, es competencia del INDECOPI y tiene la misión de proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información brindada, evitando la discriminación en la relación de del consumo, ¿no? En concordancia con el artículo 2 literal del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones. Además, está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes, ¿no? Eh, en el conclusiones 3, ¿no? En cualquier procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la comisión, además de imponer la sanción que corresponde por ordenar que el infractor asume el pago de las costas y costos del proceso que haya incurrido al denunciado en Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o oficina de Indecopi podrá aplicar multas previstas en el inciso del artículo 32 del decreto legislativo número 716. Para calcular el monto de las multas a aplicar, se utiliza el valor de la unidad impositiva tributaria, UIT, ¿no? Vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haya efectuado la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su teoría recursos propios del INDECOPI sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156. Conclusión 5. La multa aplicable es rebajada en un 25% cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno con dicha resolución. Conclusión número 6. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el lapso de 4 años, contados a partir de la fecha de dicha resolución. Recomendaciones. Nuestra primera recomendación es conforme a los artículos 114, 115, 106 del Código establece el factor que tiene la comisión para que, actuando de oficio a pedido de la parte, puedan adoptar las medidas correspondientes que tengan con ellas resarcir las circunstancias, ¿no? O las consecuencias patrimoniales directas e inmediatamente ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa asociada anterior, así como revertir los eventos cuando esa infracción hubiese ocasionado a evitar que ésta se produzca nuevamente en el futuro. Recomendación 2. Se recomienda ordenar a Telefea que, como medida correctiva de oficio, que de manera inmediata a la notificación de la presente resolución se abstenga de efectuar llamadas al teléfono del denunciante, ¿no? Recomendación 3. Se recomienda que las medidas correctivas y reparadoras tienen el objetivo de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. Recomendación 4. Se recomienda que las medidas correctivas comprendidas tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzcan nuevamente en el futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Hasta la próxima.